el estudio hoy, 6 de enero de 2023, del lado oculto de las cosas, en la página 71 y en el subtítulo Supersticiones populares. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Y el subtítulo Supersticiones populares nos dice: debe recordarse que la superstición de ninguna manera se limita a asuntos religiosos. La mayoría de los viajeros ingleses saben que en ciertas partes del continente, se está refiriendo a Europa como es natural, existe una superstición muy decidida contra la admisión de aire fresco en una habitación o en un vagón de ferrocarril, a pesar de que la ciencia nos enseña que el aire fresco es una necesidad de la vida. Cerrar herméticamente una casa porque haya que poner hasta calefacción o algo de eso, no significa cerrarla. Y de hecho, hay en la mayoría de los países fríos ventanas que ustedes pueden poner en que no entre la corriente directa que pueda afectar entonces el consumo del combustible con el que se hace la calefacción, sino que verticalmente, es decir, una tiene el espacio abierto abajo, mientras que la otra lo tiene arriba. Y entonces lo que hay una circulación de aire indirecto que no afecta tanto, pero el aire se renueva, el oxígeno dentro de la habitación se renueva y sobre todo, si es antigua la calefacción, es decir, con pedazos de troncos de árboles, etcétera, en una chimenea, pues hace mucho más saludable y confortable la habitación. Sabemos sin sombra de duda, por la enseñanza científica, que la luz del sol destruye muchos gérmenes de enfermedad y vitaliza la atmósfera. Eso es lo que les decía, que abro cada vez que puedo y que me acuerdo cuando estoy aquí, porque también llego de la oficina y ya a esa hora no entra el sol, tiene que ser al mediodía, ahora en invierno, ¿no? Pues de todas maneras trato de abrirla cada vez que estoy temprano en la casa, aunque sea un ratico, pero que entre esa atmósfera vibratoria de vitalidad de la atmósfera que trae la luz del sol. Por lo tanto, es imposible cuestionar que debería ser admitido en nuestras casas lo más libremente posible. Rafael, déjame hacer una interrupción un segundito ahí, por favor. Sí, dime. Acaba de entrar el señor José Álvarez. Ay, qué bueno. Bienvenido, José. Nos alegra que haya podido lograr entrar. Cuánta alegría. Gracias, Víctor, también. Disculpe que lo haya interrumpido. No, mío. Recuerden que yo no veo, así que agradezco. Igual que cuando quieren hablar algo y que les digo, no pongan la manito, hablen para nosotros tener la posibilidad de darle el espacio. Y para una cosa tan agradable, menos todavía. Al contrario, nos sentimos contentos. Especialmente, es decir, esa entrada de la vitalidad de la luz solar
en aquellos países desafortunados donde lo vemos tan poco durante el invierno, sobre todo, como es natural, mientras más al norte, y el caso de Inglaterra, Holanda, los países nórdicos, de Noruega, Suecia, etcétera, tienen a veces 3, 4, 5 horas de verdadera luz solar durante los días finales, los días siguientes o previos al solsticio y siguientes a él, en que son muy pocas las horas de claridad. Sin embargo, en lugar de aceptar esta bendición de la luz solar de la atmósfera vital que él realiza y deleitarnos en ella, muchas amas de casa hacen esfuerzos decididos para cerrarla cuando aparece, debido a una superstición relacionada con los colores de las cortinas y alfombras. Es decir, arriba de eso, no es por una razón de ignorancia específica de esas ventajas, sino por el miedo a que los colores que reflejen las alfombras, las cortinas, pues sean negativos, entre comillas, o malignos para los que viven en ese lugar. No se puede negar que la luz del sol provoca que ciertos colores se desvanezcan. Bueno, para que no se vean envejecidas las cortinas, no entendía yo esto del todo. Pero la curiosa falta de proporción de la mente ignorante se muestra en el hecho de que los colores desvaídos, es decir, que van perdiendo su tonalidad más fuerte, se consideran de mayor importancia que la salud física. Es decir, si hay que cambiar las cortinas más a menudo, pues se cambian. Si hay que comprar más o comprar otro tipo de cortina blanca o lo que sea, pues se cambia para que duren más. Pero lo que es un absurdo es no disfrutar de la vitalidad del prana que entra junto con la luz solar. Así que la curiosa falta de proporción de la mente ignorante se demuestra en el hecho de que los colores desvaídos se consideran de mayor importancia que la salud física y la limpieza que la admisión de la luz solar trae, es decir, vitalidad, salud y limpieza, en el sentido magnético, ¿no? Del prana, que también tiene su sentido electromagnético vital. La civilización se está extendiendo gradualmente, pero todavía hay muchas ciudades y pueblos en los que el seguimiento supersticioso de las costumbres de nuestros anticientíficos antepasados impide la adopción de métodos modernos de saneamiento. Incluso entre personas que se consideran avanzadas, aún persisten pequeños y curiosos fragmentos de superstición primigenia. Y ese es peor porque la persona sí se cree que está avanzada, que lo sabe todo, por una intelectualidad desviada de la investigación y de las verdaderas ventajas de una salud a través de medios naturales como es la luz solar. Todavía hay muchos entre nosotros que no comenzarán una nueva empresa en un viernes. La superstición del viernes por el Viernes Santo o del martes por el martes 13, etcétera, ni formarán parte de un grupo de 13. ¿Ven? También, como se habla del 12 como un número positivo y esto y lo otro, pues el 13 lo relacionaron con el que traicionó y toda una serie de tonterías. Y nada de eso es verdad. Ni tienen fundamento, ni verdaderamente numerológico, sino sencillamente supersticioso.
Hay muchos que consideran ciertos días de la semana o del mes como afortunados para ellos y otros como desafortunados, y permiten que sus vidas se rijan en consecuencia. Es decir, que no hay ningún tipo de relación entre una causa y el efecto, sino que tiene que ver con una especial miedo que han tenido por mala información de la antigüedad. Como él dijo, es una superstición primigenia. No estoy dispuesto a negar, a continuar ahora el Littbeater, que se puede aducir un gran número de casos de los que razonablemente podría justificarse por coincidencia, porque claro, las coincidencias existen para mostrar que ciertos números siempre están conectados de alguna manera con el destino de ciertas personas o familias. Es decir, claro que hay ciclos que pueden estar regidos por ciertos números que pueden afectar no solo el karma individual, sino un karma colectivo. Y que haya esa coincidencia, pero más nada. El número en sí no tiene ningún valor negativo ni positivo y no es kármico directamente, sino que son ciclos que no conocemos quizás o coincidencias. Pueden haber ciclos que no, también, pero es muy difícil que sean tan, ¿cómo decir?, tan específicos con estas orígenes que tienen que ver más bien con interpretaciones pseudo religiosas, como el 12 y el 13 de los apóstoles, etcétera, o de los discípulos de Jesús, porque en realidad, aunque se dice que se suicida el que dicen que es el traidor, todo eso es simbólico también, pero bueno, aun cuando hubiera sido histórico, y que Pablo es el que lo sustituye, pero Pablo no es un 13º, viene cuando ya quedan 11. Es decir, que hay toda una serie de nada más que malas integraciones de algunas cosas que pueden tener algún valor numerológico, etcétera, pero que no tienen, en el caso específico, por ejemplo, de los apóstoles de Jesús, ninguna razón, porque en ningún momento estuvieron los 13 en una sola, en una sola expresión, sino que uno es el que se dice que lo delata, se suicida, y que Pablo surge después de un tiempo, no en el momento. Ni estaba mientras el otro no se había suicidado, si es verdad que se suicidó. Y si es verdad que no es una mera, ¿cómo se llama?, figura simbólica de determinadas pruebas y de determinados fracasos o algo que puede haber en la vida de todo iniciado. Así que todo eso no es histórico, ni es verdaderamente valedero. Todavía no entiendo completamente todo lo que está involucrado en esto, pero sería tonto negar el hecho porque no tenemos a mano una explicación adecuada de ello. Aquellos que estén interesados en seguir adelante con esta cuestión encontrarán algunas de las instancias a las que me refiero en el apéndice de Baring Gould's Curiosos hábitos de la Edad Media. Es decir, que todo esto hasta viene del oscurantismo de la Edad Media y de toda esta ausencia de verdadera sabiduría en que el fanatismo y las persecuciones y la Inquisición dictaron contra las personas cultas y contra toda verdadera
desarrollo de la inteligencia en el mundo que siguió a la caída del Imperio Romano y al dominio por la fuerza y por persecuciones cruentas de la politizada Iglesia Católica a través de Constantino y de su consejero y de todo lo que ustedes saben en la historia. Y sobre todo de todas las barbaridades que se hicieron en el concilio mal llamado de Nicea, que fue verdaderamente desastroso para la historia de la Iglesia cristiana. Y en eso está incluido, como es natural, todas estas coincidencias, etcétera, y de estos mitos, que no son mitos verdaderos, sino que son tergiversaciones de enseñanza simbólica de la antigüedad, porque ya en la Edad Media nadie tenía las claves originales de la verdadera mitología superior, tanto de Grecia como de Roma. No dudo de la existencia, bueno, de lo que... No, esto sí es aparte. No dudo de la existencia de lo que comúnmente se llama influencias planetarias. Es decir, cada planeta es la expresión de la vida de ese planeta y por ello cada planeta tiene sus características evolutivas, místicas, etc. Porque ya he explicado el lado oculto de ellas. Pero digo que, aunque estas influencias pueden hacer que sea más fácil o más difícil, es decir, sean coadyuvantes o sean estorbos, hacer una determinada cosa en un día determinado, por ejemplo. No hay nada en absoluto en ninguna de ellas, en ninguna parte, ¿no? O en todas combinadas, que puedan evitar que un hombre de voluntad determinada ordene su vida precisamente como él piensa que es mejor. Y es una de las pruebas de que el hombre está evolucionando. Sí, pueden existir las influencias. Sí, pueden estar comprobadas hasta por un ocultista. Pero la determinación de un ser humano de ordenar su vida por una línea superior de inteligencia, de un orden que tenga que ver con lo más alto de la evolución humana, siempre va a ser no solo posible, sino va a ser un reto que le va a permitir elevarse más rápidamente hacia el dominio de todo lo manifestado. Es decir, de todas las leyes del espacio manifestado, incluidas las del tiempo, cuando tiene que ver con esto de periodos de manifestación. El ser humano tiene que dominar no solo la distinción entre su conciencia y los vehículos que utiliza, sino no dejarse apartar ni un ápice de su dominio de todos sus vehículos y de su independencia de todos esos vehículos, porque eso es lo que lo lleva a la autorrealización que llamamos un adepto, que va más allá de la evolución humana. Así que si alguna de estas influencias que fueran ciertas de verdad hacen difícil algo, no deben de ser nada para que nosotros la obedezcamos, sino para que nosotros la sobrepasemos y nosotros alcancemos más alta estatura de orden interno y de voluntad y de independencia de la manifestación y podamos entrar en ese reino superhumano que llamamos la jerarquía de adeptos, que ya no son un individuo o un grupo de individuos, sino la expresión unida de un nivel de la vida que coopera primero como señores de sabiduría o maestros de sabiduría y compasión
con la evolución humana al logos, es decir, se convierten en instrumento consciente de la aceleración del plan del logos y de auxilio a los que todavía no han alcanzado su estatura, que les estimula a que lo alcancen. Entonces, ¿cómo va a haber algo negativo en eso? Así que si de verdad la influencia se comprueba, en el caso de que tengamos la sabiduría suficiente para comprobarla, no es nada más que el cimiento sobre el cual tenemos que edificar, que nuestro orden interno es superior al de cualquiera de estas expresiones planetarias o de cualquier tipo, que no estén en armonía o en la capacidad para estimular nuestra evolución y la evolución, por tanto, de todo el sistema en que vivimos. Así que fíjense cómo no se puede ceder a ninguna forma de superstición, aun las que puedan tener alguna base verdadera, como había dicho anteriormente el señor Leadbeater. Como se ha dicho, el sabio gobierna sus estrellas, el tonto las obedece. Y gran parte de el razonamiento, entre comillas, de las personas que buscan conocer cómo influyen las estrellas en su vida y esto y lo otro, lo hacen para obedecerlas y para buscar el momento propicio. Y no se dan cuenta que caen en una forma supersticiosa en un retardamiento, retraso de su evolución propia y de su capacidad para ayudar la evolución del sistema, siendo un señor de sabiduría y compasión, servidores conjuntamente como una unidad mayor del logos de nuestro sistema. Dejarse esclavizar, porque es una esclavitud, por tales influencias es hacer una superstición de ellas. Es decir, no es que ellas no existan, es que reaccionamos en sentido inverso al que nosotros debemos, como un reino que ya está en el umbral del reino dianchojánico, de la jerarquía dianchojánica de adeptos primero y de otras superiores como es natural, porque recuerden que son más de 7, llegan, se dicen a 12, quizás a 13, y nosotros no sabemos la 13ª su valor, pero no es esclavizándonos a estas influencias cuando son correctas y bien calculadas. Recuerden que también eso todo, HPV sobre todo denunció el desvío de lo que se llamó a partir del judaísmo y la decadencia del verdadero, de la verdadera cábala judía antigua, que nada más que llegó a tener 2 claves, pero aún esas 2 claves las perdió. Pues nada de eso puede ser positivo en la forma que se le ha aceptado. Y la astrología judiciaria está plagada de errores y ella denunció en varias ocasiones en sus escritos que tenía que ser modificada, cosa que no ha sucedido. Así que aún esa influencia está muy mal interpretada y muy mal registrada, aunque algunas, como dice Leadbeater, correcto, pueden ser de dificultad para nosotros alcanzar lo que tenemos que alcanzar, y nada más que debe de ser un incentivo para alcanzarlo y no una esclavitud por obediencia supersticiosa. Este subtítulo es importantísimo para un estudiante de teosofía. Y viene otro de los que hacen esclavos a la mayoría de los seres humanos que no buscan la sabiduría superior teosófica y se basan en supersticiones, indirectamente en esclavitud al qué dirán.
a la opinión pública. Claro que pesa mucho en la masa ignorante de la que predomina en la humanidad actual o medianamente evolucionada, porque estamos indudablemente que muy inmaduros para alcanzar las estaturas de no solo el adeptado del discipulado, de una vida espiritual verdadera, etc. Pero recuerden, temor es falta de amor. Y falta de amor no puede dar ninguna espiritualidad a la vida. La espiritualidad está basada en el amor, la compasión y en la perseverancia de practicar ese amor a toda costa. Y vamos al subtítulo. El temor al que dirán. Quizás el mayor y más desastroso, mayor y más desastroso de todos los tabúes que erigimos para nosotros, porque lo erigimos nosotros mismos, y el perjudicado es cada uno de los que lo erigen para sí mismo. Es el miedo a lo que dirán nuestros vecinos. Y de ahí sigan todo lo que ustedes quieran. Toda persona que se relacione con nosotros o que aún sin relación con nosotros, le tengamos miedo a lo que va a decir. El miedo a la opinión pública. Hasta total, ¿no? Hay muchos hombres y mujeres que parecen vivir solo para lo que puedan decir de ellos por miedo, porque piensan que es su destrucción como ser humano, como persona bien vista, para su familia, sobre todo. Es decir, que tienen el temor en el más alto y en el más terrible límite más alto de postración en la vida de ese ser humano. Al menos eso es lo que uno puede deducir por la forma en que traen todo a esto como piedra de toque. Es decir, cualquier cosa que se diga, pues ya tenemos miedo. Lo único que nosotros nos podemos comprometer es a no decir nosotros nada negativo. Esa es la otra cara de la moneda. Si hay que abstenerse de hablar lo negativo, si hay que abstenerse de hablar lo que puede hasta ser falso, aunque tengamos alguna referencia bastante pesada de que sea cierto o hasta la total seguridad de que es cierto, pero siempre, ¿qué es lo que es más caritativo? Callar. Cuando lo que vamos a decir no es verdadero, que hay que tener toda la certeza de la verdad como realidad, como realidad de incólume de lo que nosotros conocemos. Bondadoso. Y nunca puede ser bondadoso hablar algo que es un error de otro, un pecado de otro, una mentira de otro, una falsedad de otro, en cualquiera de sus aplicaciones o manifestaciones. Y útil, es decir, tiene que ser verdadero, bondadoso, no puede ser maligno, no puede ser nada negativo, de ninguna cosa equivocada, pero que sea útil también decirlo. Si esas tres condiciones que Annie Besant tomó de uno de los libros más antiguos de la India, creo que era uno de los Upanishads, pero no tengo la certeza, no lo doy por seguro, pero sí que ella no lo inventó, lo tomó de una de las escrituras antiguas de la India y a su vez le fue enseñado a Krishnamurti y está contenido en el capítulo sobre veracidad de A los pies del maestro.
y tampoco lo inventó él, ni se lo inventó el maestro. Repito, es una verdadera verdad antiquísima, mantenida por toda la India y la fraternidad de adeptos, que la hizo suya. Desde el principio, todo adepto lo tiene que hacer suyo. Si lo que va uno a decir no es verdadero, bondadoso y útil, porque si no es útil, si no lo va a entender nadie a nuestro alrededor o la persona a la que le estamos diciendo, siempre es preferible callar. Las tres condiciones antes de hablar tienen que ser siempre esas. Si la persona aspira a ser espiritual primero, aspirante a la enseñanza superior en segundo lugar y verdadero discípulo en el tercer nivel. No se puede ir desde ese estudiante sincero al aspirante y al discípulo si las tres condiciones no están ya presentes desde que somos o nos convertimos o aspiramos a ser estudiantes de la ciencia sagrada, estudiantes de la sabiduría divina. El único criterio que aplican con respecto a cualquier curso de acción es la impresión que causará a sus vecinos. Y eso no tiene que ver nada con este principio de lo que tenemos que callar antes de hablar siempre. Y aún antes de pensar. Y entonces es nosotros los que tenemos que abstenernos de lo negativo. Lo que hagan los demás pues no tiene importancia. Si alguien lo cree, es nuestro karma. Y debemos de encogernos de hombro porque nosotros no tenemos que ver con que estemos liquidando un karma de que alguien que queremos o que pensamos lo crea. El error es de esa persona. No es cierto. Ya no nos tiene que preocupar. Y no lo hemos dicho nosotros, menos. Silencio y seguir adelante. Nunca se preguntan las personas que tienen esta tendencia al miedo, a esta falta de amor, pues recuerden que miedo es falta de amor. ¿Es correcto o incorrecto para mí que haga esto? Sino, ¿qué dirá la señora Jones si yo hago esto? Es decir, no se preocupan de esto, de esta regla de oro, de que antes de que hablar, antes de pensar, porque todo lo que pensemos lo podemos hablar, nosotros tenemos que preguntarnos de las tres condiciones. ¿Es verdadero? ¿Es noble? Para decir bondadoso. ¿Es útil? Eso es lo que nos tiene que preocupar, lo que va a salir de nuestros labios. Lo que sea lo de los demás no es incumbencia nuestra. Y repito, si alguien lo cree y es falso, ese es su problema. Que sea un karma que por alguna cosa llega a nosotros, es la única explicación, porque no hay nada fuera de karma. Pero no tenemos que nosotros ni preocuparnos, ni sentirnos aludidos, ni tener miedo. Tenemos que estar tranquilos porque nosotros no lo hemos dicho. Nosotros no lo hemos pensado incorrectamente. Nosotros no somos cómplices de la ausencia de veracidad en nuestra palabra, pensamiento y como es natural la acción. Y continúa Leadbeater. Esta es quizás la forma más terrible de esclavitud. Fíjense cómo lo pone. Estar pendiente de qué dirán de nosotros los demás es la forma más terrible de esclavitud.
bajo la cual un ser humano puede sufrir, porque no tiene razón ninguna para ello. Y para obtener libertad de ella, solo es necesario darse cuenta de, es decir, la magnitud de que eso es un libre albedrío ajeno, un libre pensamiento ajeno, una libre palabra ajena, y que nosotros no tenemos que preocuparnos. Nosotros lo que no tenemos es ni que escucharlo, ni que prestar atención, ni que tener miedo. Vivir nuestra vida con nuestra propia voz de la conciencia y los principios de esta sabiduría que viene desde el oriente. Antes de hablar, pregúntate si es cierto, bondadoso y útil. Si carece de una de las tres, de cualquiera de las tres, calla. Cuando somos capaces de dominar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones, con esa regla, triple regla de oro, que es una sola en el fondo, todo lo demás está sin ningún valor y no tiene que quitarnos ni un momento de atención. No tiene valor. Lo que otras personas dicen puede hacernos depender, debe ser, solo de la diferencia que nosotros mismos elijamos permitir. Es decir, nosotros no podemos mandar la boca, el pensamiento y la integridad o la estatura interna de los demás. Lo que ellos dicen, pues nosotros nada más que no tenemos que continuar tranquilos sin perturbarnos en lo más mínimo. No podemos permitir que la falsedad de otro nos afecte, que la imprudencia de otro nos afecte. Solamente puede originar en nosotros compasión. Compasión, porque está cometiendo un error. No tenemos más que darnos cuenta de que no importa lo que digan, y de inmediato somos perfectamente libres. No es nuestra, como éramos, nuestra culpa. Algo que nosotros estemos haciendo, pues ya. La tranquilidad y la libertad interna nos dejan totalmente libres de toda preocupación y de todo miedo, sobre todo. Esta es una lección que el ocultista debe aprender en una etapa temprana de su progreso. Es decir, los que aspiramos a ser teósofos, aún antes de ser ocultistas, los que aspiramos a la sabiduría divina para poder de verdad iluminarnos internamente, conocernos a nosotros mismos, etc., tenemos que empezar por esta prueba sin fallar, sin preocuparnos y sin dejar de amar al que pueda faltar a esta regla de oro. El ocultista está continuando en el punto enseguido, vive en un nivel superior. Claro, todavía superior al del teósofo. Pero aún el que estudia teosofía y la trata de vivir con sinceridad, ya vive en un nivel superior a este tipo de preocupación pueril. Y solo puede permitirse ser influenciado por las condiciones más consideraciones, perdón, por las consideraciones más elevadas. Claro. ¿Qué tiene que ver con la elevación de la vida y de las leyes de esa vida superior? El que una persona ignorantemente esté hablando cosas incorrectas.
no nos puede perturbar, no nos puede preocupar, no nos puede alterar, no nos puede hacer sentir miedo, porque eso es falta de amor y ahí sí estamos fallando nosotros. Es indiferencia. Lo único, nosotros no podemos dominar la lengua ni la vida de nadie, porque eso sería inmiscuirnos en karmas ajenos. Eso sería interrumpir nuestra búsqueda de la verdad, porque eso es falso. No tiene que ver nada con el que busca la verdad, con el que busca la sabiduría divina de la teosofía. El estudiante de teosofía y el ocultista toma en cuenta el lado oculto de las cosas de las cuales la mayoría de las personas, de la gente, no sabe nada. Entonces, si a nosotros mismos nos es tan difícil penetrar el lado oculto de las cosas, el lado invisible de la manifestación, el lado espiritual de la vida, ¿qué no será a los que no han podido eliminar las más claras y evidentes faltas de ética, de veracidad, de cuidado, de amor, etcétera? Y entonces, como nosotros aspiramos a poder ir descubriendo este lado oculto de las cosas, pues ya eso no nos compete, ni nos preocupa, ni debemos de darle fuerza con el pensamiento y mucho menos con el miedo, que da fuerza a lo negativo en un sentido total. Así que nosotros, como estudiantes de teosofía, pero el ocultista ya en un nivel todavía más dentro, más profundo, pues sabe que los demás saben menos que todos los que estamos tratando de investigar esta verdad. Y por eso decide que es lo correcto por uno mismo, el que ya aspira a través de estudiar teosofía al estudio oculto, decide por sí mismo qué es lo correcto y qué está mal. Lo correcto es lo bueno, lo bondadoso y lo útil. ¿Qué está mal? Todo lo que sea inexacto, todo lo que sea inútil, todo lo que sea no bondadoso. Y habiéndolo decidido, ya no se molesta más por lo que otras personas dicen de él, así como no nos molestamos por las moscas que vuelan alrededor de nuestras cabezas. Podemos tratar de espantarla, podemos tratar de alejarla porque son molestas, pero más nada. Ellas no lo hacen a sabiendas de algo. No nos podemos poner incómodos con la mosca. Tenemos que saber que es un insecto que tiene sus instintos y más nada. Nunca nos importa lo que los demás digan, pero a nosotros nos importa mucho lo que decimos. Es decir, que ante todo, siempre que tenemos que tener esta triple condición de oro antes de hablar. Pero lo que otros digan es sencillamente inofensivo para nosotros. No puede ofendernos en nada, porque nosotros sabemos que es la unidad de la vida, que es un error que lamentablemente esa persona está cometiendo y está implicándolo o implicándola en una deuda kármica, en un desarreglo de su interna psiquis, etc. Entonces, el mal está afectando a la otra persona, no a nosotros. A nosotros nada más que nos va a afectar lo que nosotros decimos. Y
hay que seguir adelante sin más ninguna preocupación. Y ahora tiene el subtítulo Un aspecto más elevado. Afortunadamente, este poderoso poder del pensamiento puede ser usado para bien y para mal. Ese poderoso poder del pensamiento. Claro, porque el pensamiento puede ser usado para bien o para mal. Porque él no está en lo más alto de nuestra Constitución. Sí es parte en su nivel superior de la tríada inmortal nuestra, Atma Buddhi Manásika. Pero en el nivel del pensamiento personal, de la personalidad, él es un reflejo de manas, pero en su nivel inferior cámico. Es decir, es pensamiento deseo. Por tanto, tenemos que irlo limpiando para que su poder crezca, porque unido a kama, mengua, porque es un reflejo distorsionado. El mana superior, el que responde a la mente creativa arquetípica, es decir, a la mente logoica, y es un reflejo de la creatividad de esa expresión de la jerarquía logoica. Es una jerarquía, no es un ser individual. Los seres individuales se gradúan al pasar de humanos a la jerarquía dianchohánica. Y el logo es una jerarquía todavía más inmensamente superior. Y entonces, nosotros tenemos que elevarnos para que nuestro manas no refleje a kama, elevar nuestro manas, elevar el mismo manas, sino que empiece a ser iluminado por Buddhi, porque manas nunca funciona como ningún principio completamente aislado. O se une como reflejo al reflejo cámico, que es donde más nosotros fácilmente lo podemos expresar, sobre todo a través del cerebro del sistema personal, de nuestro juego mortal, nuestro juego de manifestación mortal. Y nosotros, ¿cómo lo podemos hacer que se eleve hacia? Todavía no se inmortaliza. Esa inmortalización tiene que advenir, porque si la deseamos, lo que hacemos es reforzar camamanas. Pero si podemos atender a la fuerza mental en sí misma y por aspiración tratar de que ella reciba su impulso creador logoico que viene a través de Buddhi, ya entonces de la duada buddhimanásica que completamos con la tríada annabuddhimanásica en los grandes samadhis que nos conducen a la liberación, pues ese poder ya empieza a aumentar enormemente cuando independizamos la duada kamamanásica y empezamos a buscar la expresión superior buddhi-manásica. Cuando eso se logra, y sobre todo cuando eso se ilumina totalmente y Atman puede entonces convertirlo en una tríada, estamos en el umbral de la liberación. Estamos en el umbral del discipulado, de las iniciaciones y de la liberación de la rueda
de nacimiento y muerte, del ciclo de necesidad, de los 7 reinos que culminan en el reino humano individual. Y por eso podemos ascender a expresarnos como el hombre celeste de la jerarquía de Dian Chohans, de señores de sabiduría y compasión, que aunque tengan cada uno un aporte único, de ahí las funciones que vemos en las descripciones del Peter, de la fraternidad de adeptos, ellos no son seres humanos ni superhumanos separados o individuales. Ellos son la expresión de la jerarquía, siempre íntegra. Jamás se separarán otra vez. Lo que seguirán uniéndose a jerarquías todavía más abarcantes, más poderosas. Y todo eso adviene. Nada de eso se puede desear. Todo eso adviene con ese estado de atención que hemos estado estudiando en la libertad primera y última de Krishnajit. Y es lo que lleva al ser humano a ser esa expresión de sabiduría, de señor de sabiduría, con un aporte único, pero en una expresión global, en una expresión unitaria de todos los que lo alcanzan en una misma raza raíz. Recuerden eso está en parte de Antropogénesis de la doctrina secreta. Lo que yo no me sé de memoria, las locas ni las estancias. Pero búsquenlo, si tienen una edición electrónica lo van a encontrar y verán eso en la forma tan profunda y bella que HPV lo expresó. Y si lo buscan, en muchas de las respuestas de Krishnajit a las últimas preguntas estas que hemos estado viendo, que vamos por las 18 creo, de la libertad primera y última, lo verán repetido y repetido en una multitud de variaciones de la palabra, pero como la palabra no es la cosa, pero de identidad de esa unidad total de la vida. Así que en este aspecto más elevado, nosotros lo tenemos que ahora buscar desde este punto de vista que va más allá del ser humano y que empieza cuando somos capaces de darle fuerza al pensamiento. El poder del pensamiento, Danny Besant y otros, sabemos cuán útiles son para poder nosotros empezar a columbrar primero, pero a aspirar y dedicarnos más tarde, porque hay que ponerlo en acción, a que podamos de verdad dirigirlo al bien, a la sabiduría, porque mientras esté en los niveles inferiores de deseo, es dual. Para quitarle la posibilidad de que se use para mal, hay que librar una batalla muy dura con la personalidad. Porque la personalidad, claro que tiene muchas limitaciones y muchos karmas. Y va a tener muchas pruebas. Pero jamás podemos fallar en esta, como dijéramos, decisión de seguir el sendero superior para el bien y poderlo enlazar con la iluminación búdica y más tarde átmica, porque lo ideal es completar la trinidad de la parte inmortal nuestra, actuando desde esa mente superior, desde esa mente que no consiente un pensamiento de separatividad,
que no consiente sentirse separado de nada y que está determinado a la integración total de esa unidad, que es la del espíritu álmico. Así que afortunadamente este poderoso poder del pensamiento puede ser usado para el bien, para el mal, y de alguna manera la presión de la opinión pública está ocasionalmente del lado de la verdad y la rectitud. ¿Cuándo? Cuando los que constituimos un núcleo dentro de esa opinión pública estamos aspirando a este nivel más elevado, al aspecto budimanásico. La opinión pública, después de todo, representa la opinión de la mayoría y por lo tanto la presión que ejerce es beneficiosa cuando se aplica a quienes están por debajo del nivel de la mayoría. Es decir, unir pensamientos para el bien, unir pensamientos para la salud, la paz, el bienestar, la armonía. Aunque todavía estemos presos los que estamos haciendo ese grupo, aunque todavía estemos sujetos a la palabra, cuando trascendamos la palabra entramos en el estado de meditación, pero eso no lo puede hacer nadie que no sea un adepto, una persona muy alta, que sabe la parte interna de todo lo que está y de lo que lo rodean. Los que estamos todavía presos en la humanidad, nada más que tenemos un medio de comunicación, que es la palabra hablada. Y entonces, cuando queremos hacer que esa fuerza empiece a aumentar, tenemos que apelar a esto que hacemos nosotros al final de nuestras sesiones por los enfermos, por la paz del mundo, que es se le llama a veces, vamos a decir, oración o meditación, oraciones en el nivel del lenguaje tradicional cristiano, pero es también en un lenguaje un poquitico más filosófico, una meditación dirigida, es decir, una voz que va guiando el pensamiento de los que le rodean y tienen la misma intención de beneficiar. Y claro, tenemos que usar la palabra. Los demás pueden permanecer en silencio y pueden ayudar más, porque pueden abstraerse de las palabras que se están diciendo y centrarse en la intención y en la idea del conjunto. Y estos son pasos. Cuando ustedes estudian la historia de visitas y de participaciones, tanto de Annie Besant en las convenciones internacionales, como después un viaje que ella hizo y sus sucesores, Gina Rayadasa, Sri Ram, Taimni, Radha, ellos hacían mucho esto en una junta o en un acto, en una convención, etcétera, comenzaban tratando de hacer esta fuerza unida. De ahí salió el que Radha no la repitió en ninguna convención internacional, pero la primera que ella hizo. Son las palabras que nosotros ponemos de antesala a la invocación que ella hacía para abrir las convenciones y por tanto para abrir cualquier logia, etc. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos. Sabemos que está más allá de nosotros mismos. Ninguno de nosotros está en esa estatura. Pero sí podemos tener la aspiración
Y podemos unirnos en silencio a esa aspiración. Y podemos fortalecer la corriente de pensamiento primero. La iluminación búdica unida a esa corriente de pensamiento, si llegamos un poquitico más adentro, más al silencio. Y puede ser todavía mucho más poderosa si algo de nuestra voluntad espiritual logra también unirse. Pero eso tiene que hacerlo cada uno. Nadie puede medir lo demás porque no tenemos cómo comunicárnoslo, a no ser algún, vamos a decir, samadhi en que pudiéramos llegar. Pero sí es útil. Y repito, no es la meditación que tiene que llegar a hacer después cada uno en su búsqueda en diario, en solitario, en sí mismo. Ahí es donde podemos empezar a menguar, a disminuir el uso de palabras y mantener un propósito no llevado a palabras, no circunscrito a la mente, sino que a través de la aspiración dirige esa corriente de energía más en lo abstracto, en lo no hablado. Pero eso es cada uno como pueda y cada uno como le sea posible. Mientras tanto, repito, todos estos seres usaron estas sucesiones de palabras seguidas de silencio, lo que hacemos también muchas veces en los que han estado, sobre todo aquí en Crotona, en la meditación de Crotona, que tampoco es una meditación en el sentido técnico de la palabra. Por eso se le llama meditación dirigida, pero que puede unir enormemente estas fuerzas internas en los periodos de silencio entre las breves frases que se intercalan entre 2 o 3 o 4 o 5, de acuerdo a las frases de que se componga. Y esos momentos de silencio pueden traer un silencio sin palabras. Y entonces la fuerza se eleva a niveles insospechados. Ahora, el que estemos unidos durante las palabras hace más poderosa la corriente del pensamiento. Y la hace susceptible durante los periodos que sigan o intermedios de silencio de elevarse a ese nivel superior de la duvada inmortal nuestra budimanásica, o aún la tríada Anna budimanásica. Este párrafo tiene implícito todo eso, hermano, y mucho más. Y sí, la opinión pública entonces puede ser ayudada. Puede ser variada y de hecho eso ha cambiado mucho en los últimos 200 o 100 y pico de años, sobre todo después de la fundación de la sociedad, que todavía el mundo físico sigue conturbado, lo seguirá por muchos cientos o hasta miles de años, porque estamos en Kali Yuga, pero irá variando, irá mejorando, irá siendo ayudada. Pero el estudiante de ocultismo está tratando de elevarse a un nivel muy superior, y lo enfatiza en itálica. Antes me faltó, gracias Ernesto. De hecho, gracias mijito. De hecho, solo la existencia de esta masa de opinión
hace posible la vida social. Claro, si no tenemos una relación social y por tanto una opinión prevaleciente, no puede haber, estamos aislados. Necesitamos de las palabras, necesitamos del uso de la mente y civilizada para que esa vida social no sea de guerras y de encontronazos, sino de cooperación. Y después de la cooperación viene la compasión, viene la solidaridad fraternal. De lo contrario, deberíamos estar a la merced de los más fuertes y sin escrúpulos entre nosotros. Que recuerden que es como alrededor de una tercera parte de la humanidad que no recibió la mente a tiempo, que tuvieron unos grandes desvíos y que tenemos que por compasión ayudarlos. Aunque también nosotros seamos heridos, aunque también nosotros seamos objeto de burla o de escarnio o de lo que sea, tenemos que reaccionar nada más que con compasión. Ellos no recibieron lo que nosotros, obviamente, o recibimos a tiempo o hemos usado con más celeridad para compensar haberla recibido tarde, porque nadie sabe ni puede asegurar nada de su pasado. Pero bueno, no estamos en el grupo inescrupuloso de mentirosos y de difundidores de todo lo que se dice o de todo lo que se habla. Estamos aprendiendo a usar la fuerza del pensamiento con periodos de silencio, aunque todavía hasta cierto punto, dependiendo de las palabras, mientras no nos advenga aquella influencia superior desde muy arriba de nuestra naturaleza personal, es decir, desde Atma Buddhi Manas, ya como, funcionando como la tríada en el cuerpo causal. Así que deberíamos estar a la merced. Pero el estudiante de ocultismo está tratando de elevarse a un nivel muy superior, ahora sí, a la mayoría, muy superior a la mayoría, porque la mayoría todavía está en la mitad del esquema de evolución humana. Y el que aspira a la teosofía, a la sabiduría divina, se va por delante ya. Ahí es donde está entonces que nos podemos elevar a ese nivel superior, pero tenemos que hacer la práctica constante. Silencio, nunca hablar nada que sea incorrecto, hablar solo lo que es verdadero, útil y bondadoso. Y para ese propósito es necesario que aprenda a pensar por sí mismo. No tenemos que consultar opiniones ajenas. Tenemos que consultar la opinión que podamos extraer del estudio de la sabiduría divina, de la teosofía. ¿Y qué me dice la teosofía? ¿Y qué me enseña la teosofía? Si de verdad somos sinceros investigadores de la teosofía, lo que no tengamos respuesta en un momento a una de esas preguntas, la buscaremos y el que busca encuentra, la buscaremos y encontraremos en la guía teosófica de la vida interna, de los cambios que hay que hacer para de un estudiante convertirnos en teósofos y de teósofos en aspirantes al discipulado, de aspirantes al discipulado en discípulos, de discípulos en iniciados, de iniciados en adeptos. Y entraremos en esa jerarquía de ancho jónica, de sabiduría y de amor. Así que
tenemos que acostumbrarnos a pensar por nosotros mismos, a no aceptar opiniones ya confeccionadas sin examinarlas. Vemos una opinión, ¿y en qué se basa esto? En teosofía, en unidad, en amor, en compartir fraternalmente, etc. No se basa en eso. Tenemos que desechar aquello. Así que nunca la usemos sin examinarlas. Esto al menos puede decirse que si la opinión pública todavía no exige un nivel muy alto de conducta, porque es el promedio humano, no hay ética generalizada, hay dogmas, algunos de ellos que distorsionan toda esa norma verdadera de conducta superior. Al menos el ideal público es alto y nunca deja de responder a lo noble y lo heroico cuando eso se pone de manifiesto ante sí. Es decir, que es verdad que la humanidad ha avanzado en una proporción y que ya lo heroico, lo noble, lo verdaderamente alto empieza a tener una distinción. Hay un discernimiento básico entre egoísmo y inegoísmo, entre lo bueno y lo mejor, etc. Y tenemos que apoyarnos en ese discernimiento para fortalecerlo también en nuestro entorno. Y cada vez que nosotros sí analicemos, estamos enviando un mensaje de rectificación a los que todavía se dejan arrastrar por la personalidad separada, por el ansia de hablar, por el parloteo de la mente, como diría Krishnaji. Esto al menos puede decirse que si la opinión pública todavía no exige un nivel muy alto de conducta, al menos el ideal público es alto y nunca deja de responder a lo noble y lo heroico cuando eso se pone de manifiesto ante sí. El sentimiento de clase y la conciencia de grupo hacen daño. ¿Por qué? Porque es un grupo que se separa de otro grupo. Es una clase, ya sea económica, social, de nobleza o de plebeyos, etcétera, las castas de la India, en el sentido prevaleciente todavía, desgraciadamente, en la decadencia de aquella sabiduría de las 4 etapas de evolución del alma, que fue el origen, y el Bhagavad Gita lo corrobora, y que no hacía despectiva ninguna de las 4, y que se pasaba de una a la 4 de acuerdo a la función y capacidad de poner en acción aquello que se había aprendido. Pues se puede también nosotros usar la parte positiva de aquello y siempre discernir la deformación tanto de las clases o de los niveles sociales en el sentido evolutivo y de las castas en el sentido religioso, supersticioso de que son hereditarias. No. La persona se eleva a una clase superior, a una casta superior, cuando es capaz de ejercer la función que el Dharma, que así está puesto bien claro en el Bhagavad Gita, y el Dharma superior le señala para que pueda, por el mismo cumplimiento del Dharma en un nivel, inmediatamente ascender al siguiente. Esa es una de las cosas explicadas en sus 4 conferencias sobre Dharma por Annie Besant, y que muchas personas lo pierden como éramos empantanados
en lo que queda de mucha literatura antigua de la India, mal traducida y mal aplicada, del Dharma, que entonces también lo ven como algo cerrado, ¿no? El Dharma siempre es abierto. Por el mismo hecho de cumplir el Dharma de un nivel interno de desarrollo, uno asciende al Dharma del nivel siguiente. Y por tanto, el Dharma nunca es estático. El Dharma siempre es dinámico. Si se aprende el Dharma, porque no son las falsas apreciaciones que hoy también prevalecen en la India con respecto a esa palabra tan alta, tan sagrada, sacratísima y aceleradora de todos los movimientos de evolución. Karma es cuando nada más que nos mantenemos en lo bueno o lo malo que hicimos y esto y lo otro, el egoísmo de querer un mejor karma. Dharma libera. Cada cumplimiento de Dharma nos hace ascender al nivel siguiente y nos da un nuevo Dharma. Y cada cumplimiento del nuevo Dharma nos eleva al siguiente y más alto. Búsquenlo así en las conferencias de Annie Besant sobre Dharma. Todas estas enseñanzas de Annie Besant y Lee Bitter tienen una posibilidad de entrelace fantástico. Y nosotros debemos de verdaderamente profundizarlos así. Ellos hicieron muchos sacrificios, fueron muy mal interpretados, fueron hasta condenados por muchos que se equivocaban de su verdadera intención. Y nosotros tenemos, a pesar de que hace ya 90 años casi que murieron los dos, nosotros debemos de agradecidamente tratar de limpiar estos errores con respecto a la memoria de ambos, que hablaron en un lenguaje victoriano hoy pasado de moda, correcto, pero era el lenguaje de la época. La reina Victoria hacía nada más unos años que había muerto y habían, vamos a decir, iniciado una era para la Inglaterra imperial de aquella época, etc. Y tiene, como es natural, esas limitaciones. No lo vamos a negar. Pero ustedes le quitan estas excrescencias de las palabras que se usaban prevalecientemente en la época en que ellos se criaron y crecieron. Y ustedes la ponen en un lenguaje más novedoso y es sublime, tanto lo que enseñó Annie Besant como lo que enseñó Lee Bitter. Lo que enseñaron, repito, no la letra muerta de lo que queda. Así que el sentimiento de clase y la conciencia de grupo hacen daño cuando conducen a los hombres a despreciar a los demás. Pero hacen bien. Esta es la dualidad, ¿no? del pensamiento solo en la personalidad. Cuando establecen un estándar, es decir, un nivel por debajo del cual el hombre siente que no puede caer. Ya le dan un mínimo. Al menos tú tienes que llegar hasta aquí. Y claro, si nosotros estamos a mitad de camino, casi todos estamos todavía en niveles bastante elementales de poder mejorar nuestra evolución. Y tenemos que ir poco a poco. No podemos tampoco desesperarnos, aunque estén los atajos, como bien señaló Krishnaji, pero no podemos compararnos con Krishnaji y aspirar a decir, ya yo me lo sé, no. Y él también tuvo sus niveles. Él dijo que lo primero era poner orden, el orden interno de cada uno. Léanselo bien. Él no fue directo al atajo para llegar a donde él, indudablemente, que se elevó.
Pero él sufrió un proceso que nosotros ninguno, ni nadie después de él, que yo sepa, ha tenido un misterio tan hondo. Fue obviamente para una labor que tiene que seguirse realizando, que tiene que seguirse tratando de ampliar, completar, profundizar. Bien, y pasamos al siguiente párrafo. En Inglaterra tenemos una manera de atribuir nuestra moral a nuestra religión. Como dijéramos, el dogmatismo de la época no ha sido roto en cierta amplitud. Se han roto algunos dogmas en su forma más cruda, pero siguen vigentes en la mente de la mayoría de los seres humanos, en forma a veces menos crudas, pero que estorban enormemente la libertad de mente, la liberación de la mente. Y tenemos que darnos cuenta, ninguno de nosotros tiene la mente liberada. Y hay un peligro en la forma superficial de nuestra civilización predominantemente materialista, consumista, etcétera, que es que se convierte en libertinaje en vez de libertad de mente. Se convierte en libertinaje de costumbres físicas, de deseos físicos, de que yo deseo lo que yo quiero y yo lo hago porque lo deseo. Eso es una de las formas en que, como es natural, muchas personas condenan aquello que es, vamos a decir, en el fondo, un deber de desarrollo de la mente superior por una mente que piensa por sí misma y creen que debe de hacerse en contra de aquello un retorno a estos dogmas, un retorno a esta falta de respeto a la libertad de pensamiento. Eso es erróneo. El libertinaje, claro que va a conducir a una degradación, no estamos difiriendo de eso, pero el remedio no es ir atrás. El remedio es marchar adelante en lo interno y mantener nuestro orden, como dice Green, el primer paso es el orden. Y el orden es el que nos lleva a una vida superior y a una verdadera liberación de la mente. Por eso no se puede tomar aisladamente una sola declaración de ninguno de estos seres, ni de las cartas de los maestros, ni de HPB, ni de la primera época, ni de los que siguen en nuestra actual. Esperen un momentito que me están tocando. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por tu obsequio, mi hijita. De nada, al contrario. Es de las partes de mi tía y mío. ¿Y mis tías? Está para allá con Guillermo. Oh. Pues yo estoy en una clase por Skype. No, pues qué disculpa. Con tanto tiempo que sí que no te veía. ¿Cómo has Pasa estado? por ahí. ¿Cómo has estado? De lo mejor. No, por aquí. Dios. Y a mí ver a la cocina ahí. Sí. Como que me gusta la cocina. Ah, mira, tienen apagado ahí. Te dejo abierto hasta que te abran. Sigue la puerta se abre desde aquí. No, abre la puerta y sigue. Porque hay otra puerta más, ahí no te oyen. Y a la otra puerta abre y ahí las llama. Perdone la interrupción, pero es la sobrina de María Elena. María Elena está aquí con Hidalgo y ella parece que ahora fue que la vino a buscar. Así que me disculpan la interrupción. Bien, entonces tenemos nosotros que estar completamente en el justo medio, como todo el sendero del medio
que es lo que predicó Buda. No puede llegar a ningún extremo. No puede nada más que buscar el equilibrio, el orden, y de ahí el ascenso posterior. Y no ir ni para un extremo ni para el otro. Ni conservadurismo, ni liberalismo libertinaje, ni dogma, ni ausencia de búsqueda de la verdad. ¿Se dan cuenta lo difícil que es mantener este orden en una búsqueda interna verdadera? Debe admitirse que un gran número perteneciente a las clases cultas en casi todos los países europeos no tiene ninguna creencia real y efectiva en religión. Es decir, es una apariencia. Y no hay una verdadera entrega a la búsqueda de la verdad. Siguen los dogmas, pero en la forma, ni tan siquiera en lo más interno de esa forma o de esa sabiduría que la fundamenta. Eso también es algo que nosotros no podemos desconocer y que tenemos totalmente que investigar por nosotros mismos, porque si no, no podemos de ninguna manera ser capaces de obtener el nivel superior. A cualquiera de los dos extremos vamos a caer en un abismo y nunca vamos a poder obtener el verdadero orden. Debe admitirse, bueno, ya, quizás hasta cierto punto dan por sentado algunos pocos dogmas, ¿ven? Generales, porque nunca han pensado realmente en ellos, ni los han pensado en sus mentes. Pero sería un error suponer que las consideraciones religiosas dirigen sus acciones o tienen una gran parte en su vida. Se quedan en el dogma, se quedan en la apariencia del cumplimiento del dogma, ir a una ceremonia, estar repitiendo palabras, pero nada interno. Se pone en orden en una búsqueda de la verdad y mucho menos en una investigación de dónde surgen esos dogmas, que obviamente la inmensa mayoría no son históricos, son alegorías, símbolos mal reflejados en un lenguaje, como dijéramos, teóricamente literal. Y eso no puede tener ningún valor práctico ni ningún valor de utilidad para la evolución o para el desarrollo de las virtudes o para el desarrollo de las altas expresiones de la conciencia del alma y del espíritu, porque el alma es un vehículo de ese espíritu. Sin embargo, están muy influenciados siempre para el bien por otro cuerpo de ideas que es igualmente intangible. Vuelve o yo voy por allá, si están más días por allí. Ok, porque hoy sí tengo estos estudios. Pero si no sé cómo puedo. Pero si los tienes todos los días, hay que ver, hay que De lunes a viernes, 2 horas. De lunes a viernes, 2 horas. Mañana sí estoy en la librería. No tengo nada Y yo estoy en la librería de teosofía. No. Bien. Mañana. Ay, ya se va mañana. Ah, se van mañana. Ay, bueno, buen viaje. Gracias, igual. Oye, recuerda a tu esposo, Yo Olga. les digo, ahí está afuera.
Nos vamos porque fíjate que ahorita se acordó él, no nos Sí. íbamos a ir, pero nos vamos porque se acordó él que tiene una cita el lunes. Ah, ok, ay, qué lástima que no lo ¿A podemos qué ver hora más. se acordó? A ver, yo Bueno, ya tú sabes, me saludas aquí. sí, yo le digo gracias, Gaspar. Por nada, hija. Así que, sin embargo, están muy influenciados e influenciados siempre para el bien por otro cuerpo de ideas que es igualmente intangible, el sentido del honor. Otra cosa que se volvió una apariencia. El verdadero honor está dentro, no está en una postura o en una orden de caballería de la Europa. Es decir, está en un concepto del deber interno y de que ese deber no se incumple porque degrada a la conciencia del ser humano. El caballero, ¿ven? Que es el nombre que se le daba en la antigua nobleza. El caballero en cada raza tiene un código de honor propio. Es decir, en cada nivel de expresión de la vida, no raza como color de piel o como nación o como expresión ¿cómo éramos? De predominio en un continente u otro. Es decir, el caballero en cada raza tiene un código de honor propio. Hay ciertas cosas que no debe hacer, que no puede hacer porque es un caballero. Y ese es el sentido de honor de caballero. Se compromete a una conducta, a un tipo de expresión de la vida dentro de la forma de esa civilización o de ese país o de esa ciudad o de ese sistema de estratificación de la sociedad, de los miembros de la humanidad de aquella. Hacer cualquiera de esas cosas lo rebajaría en su propia estimación, es decir, él mismo se sentiría que ha fallado. Se le dice que no puede decir, por ejemplo, mentira. En eso están casi todos los códigos de honor, la veracidad. Y sin embargo, ustedes saben que en el mundo de las apariencias, aún por ejemplo, nuestra sociedad teosófica, que hay el moto, el lema sacado del moto familiar del Maharaya de la ciudad santa de la India, que se le llamaba en la época de los ingleses Benares, pero que es su nombre, que ya es el actual otra vez, antiguo era Varanasi. Ese Maharaya tenía Sayat Nasti Parodharma. Aquí viene la palabra dharma ya como deber, como honor, etcétera, como ley. Y entonces no hay nada, no hay religión más elevada que la verdad. Es como se traduce entonces dharma ahí. Es decir, no hay nada más alto que lo verdadero. Y por tanto, ese era un código de estos grandes expresiones de la vida civilizada de la India en la ciudad más santa de ella. Y le pidieron permiso Olcott y HPB en la primera visita que le hicieron, creo que es en el 81, si mal no recuerdo. Ellos llegaron a la India en el 79, en el 80. Es que creo que visitan toda una serie de países y ya en el 81 creo que es cuando llegan a Varanasi. Recuerden lo grande que era la India y lo limitado de las comunicaciones en aquella época. Y ellos habían estado también en la casa de cine, todas esas cosas, y el Maharaya les autoriza que lo usaran para la sociedad teosófica. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos dicen mentirilla? Faltamos al lema de la sociedad. Y por tanto no estamos cumpliendo con el honor de ser miembro de la sociedad, de esta fraternidad en que no debe de haber mentirillas, ni la más chiquitica, entre nosotros. Debemos de ser capaces de mantener la verdad en toda su integridad y en todas nuestras expresiones de la vida. Así que habíamos llegado al penúltimo renglón.
el caballero en cada raza tiene, ya está completo. Hacer cualquiera de esas cosas lo rebajaría en su propia estimación. Es decir, uno mismo se tiene que sentir mal porque uno rompe su propio orden. El orden de lo que uno considera es lo superior. Destruiría su sentimiento de respeto por sí mismo. Psicológicamente esto es lo que le pasa a muchas personas, que cuando no lo cumplen cualquiera de estos compromisos que cada uno ha tomado por nacimiento, por educación o por estas distinciones sociales de los países de Europa o cualquier otra expresión, no importa la que sea, por esto mismo, por haber ingresado a la sociedad teosófica, nos hemos comprometido a la verdad. Y entonces cuando nosotros la incumplimos, no sentimos respeto por nosotros mismos. Y eso es un hecho psicológico muy difícil de evitar. Y que provoca grandes desequilibrios de la psiquis. Desde psiconeurosis y desde otros tipos de depresiones o lo que sea, que a veces la persona ni se las imagina su origen. El origen está en que ya no se respeta a sí mismo, porque ha comprendido, ha adquirido el compromiso de un nivel específico de expresión de sí mismo y después lo incumple. Pero de hecho, nunca tuvo la tentación de hacerlo porque las considera imposibles para él. Y esta es una de las cosas que también muchas personas se comprometen afuera. ¿Qué más? Figúrate, yo no voy a buscar problemas con todo el mundo. Yo digo una mentirilla y salgo del paso. Pero en el fondo, la violación del compromiso adquirido provoca una falta de respeto, es decir, un estado psicológico de neurosis. Y por ello vienen las enfermedades nerviosas hoy tan prevalecientes en el mundo que nos rodea. Decir una mentira, vuelve a él a la veracidad y la mentira. Decir una mentira, hacer una acción mala o deshonrosa, ser irrespetuoso con una dama. Estas y otras acciones semejantes, él le dirá a usted que son cosas que no se hacen en su en su digno modo de vivir. Y fíjense cómo enfatiza lo contrario, ¿no? No se hacen las personas, lo hacemos. Y cuando lo hacemos, perdemos el respeto de nosotros mismos. La presión de tal clase de sentimiento como este es todo para el bien. Es decir, la persona siente esta lucha dentro de sí mismo, esta falta de armonía entre lo que ha dicho que es digno de hacerse y lo que, impulsado por determinadas limitaciones de su apreciación del valor, que eso tiene en cierto nivel psíquico y hasta en cierto nivel y más profundo de su tríada inmortal, y es decir, tanto en el nivel personal como en el nivel individual reencarnante, tenemos un conflicto. Y ese conflicto no se puede eliminar si no es por el ascenso de la parte personal al nivel de la comprensión de lo individual, por el ascenso de lo que hemos prometido de palabra como un código de honor, como un compromiso fraternal, como un paso al ingresar a la sociedad teosófica o a lo que sea, y lo que de verdad hemos estado haciendo. Esa dicotomía
va a provocar una total desorganización, es decir, una falta de orden. Volvemos al punto de Krishnajit. El primer paso es orden. Eso provoca un desorden en nuestro interior, una dicotomía entre la personalidad y la individualidad reencarnante. Y es imposible de resolver por otro medio que no sea restablecer el orden, restablecer el compromiso por comprensión e integralmente, o ser capaces de evolucionar, si es de la línea de los dogmas, etcétera, etcétera, a una línea de abrir nuestra mente a lo que de verdad la mente necesita para crecer. Así que la presión de tal clase de sentimiento como este es todo para el bien y por supuesto debe ser alentado. Todo el que siente alguno de estos acicates dentro de sí debe prestar atención a lo superior de sí mismo, a lo individual, a lo más alto, y que la personalidad entre en ese orden. Puede costarle, puede sufrir, puede tener hasta karmas de contado, no importa. No hay otro camino. Atrás no se puede ir. El que nació no puede entrar a la vida intrauterina de nuevo. Y si se nace a este nivel de comprensión, no se puede uno quedar rezagado en los comportamientos contrarios a ese nivel ya comprendido y ya comprometido. La presión de tal clase de sentimiento como este es todo para el bien y por supuesto debe ser alentado a nuestro alrededor y en nosotros mismos, porque nosotros tenemos que luchar contra nuestras mismas personalidades. Lo mismo se puede encontrar en un grado menor en la tradición de nuestras grandes escuelas o colegios, es decir, las instituciones educativas. Y muchos muchachos que se han sentido fuertemente tentados a escapar de alguna dificultad por medio de un acto de deshonor o de ruptura de compromisos legales, etcétera, se han dicho a sí mismos: no puedo hacer eso. Por el bien de la vieja escuela, nunca se dirá que uno de sus miembros descendió a tal acción. Es decir, ya un sentido del respeto a sus mayores, del respeto a la educación que recibió, del respeto a un nivel que está más allá de su personalidad intrascendente e inmortal. De modo que hay un lado bueno y uno malo en este asunto de la opinión pública. Y nuestro empeño es usar siempre la gran virtud del discernimiento, viveka, para poder separar lo deseable de lo indeseable. Es decir, lo útil de lo inútil, lo permanente de lo transitorio, lo bondadoso de lo despectivo con respecto a la vida ajena, etc. Y esa lucha cuesta también etapas de maduración, de crecimiento, de fortalecimiento, de perseverancia. No todo el mundo nace a un orden inmediatamente. Necesita ese otro acicate. Otro punto para terminar ya esta parte que vale la pena recordar es que esta gran, torpe y estúpida fuerza de la opinión pública, la parte negativa, ¿no?, de ella, puede ser moldeada e influenciada lenta y gradualmente. También lo bueno va a mejorar lo que hoy no se está expresando como bueno. Nosotros mismos somos miembros del público y de esa opinión pública. Y en virtud de la ley universal, nuestros puntos de vista
deben afectar en cierta medida a otros. El cambio maravilloso que durante los últimos 30 años ha recorrido el pensamiento moderno en relación con los temas que estudiamos, los teosóficos, se debe en gran parte al trabajo persistente de nuestra sociedad. Blavatsky, los primeros tuvieron que sufrir grandes ataques, perseveraron hasta el final, sus sucesores continuaron esa perseverancia y el pensamiento en 30 años se dio en un cambio extraordinario. A través de todos estos años hemos continuado firmemente hablando, escribiendo y sobre todo pensando sana y racionalmente sobre estas cuestiones, porque la fuerza del pensamiento es la que más lejos llega. Al hacerlo, hemos estado vertiendo vibraciones, sobre todo las mentales, y su efecto es claramente visible en una gran modificación del pensamiento de nuestros días. Esa labor hay que continuarla por cada teósofo en particular, por todo grupo teosófico, por toda logia, por toda sección, por toda la sociedad teosófica mundial. Solo aquellos hombres que están completamente listos pueden ser atraídos hacia la teosofía. Y hasta ella, porque hasta ahí las dos palabras, no sé por qué. Pero miles más pueden ser llevados a mitad de camino al nuevo pensamiento, al espiritismo, que está ahí traducido como espiritualismo, al cristianismo liberal. En este caso, como en cualquier otro, conocer la ley es ser capaz de ejercer sus fuerzas. Y continuaremos el lunes por eventos ocasionales, ya que es el capítulo 11, en el inicio de la página 127, un funeral. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento para que en medio de su error puedan ser movidos a retornar a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Nira. Ok. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos, te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de las cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos, en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría, abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor,
y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Anabel González, Ania García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Gretchen Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Casé, José Oscar Galindo Ramírez, José Valcárcer Reyes, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Leonor Ruiz de Maldonado, Lorenz Challe, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María Hilda Menaberriet, María Lourdes González Fernández, María Luisa Acevedo, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Miriam Flores Murillo, Naje Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Witt, Nora Feijó, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadena y todas las almas que sufren. Anuncien la palabra del Maestro, que resuelva la muerte del Maestro, que brille resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas, para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivian sus sentidos torturados y restauran el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo, en todas partes, que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo, que la paz esté en todo el universo y que siempre exista en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así, en esta noche del viernes 6 de enero de 2023, dejamos el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Leavitt, que continuaremos el lunes en el capítulo 11, al inicio de la página 127, sobre el subtítulo Un funeral.